comenzar nuestro culto de esta mañana vamos a hacerlo cantando con una canción que ya no sabemos. Cantemos juntos. Despertar, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Después de haber cantado a nuestro Dios, vamos a continuar repitiendo el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, porque tú nos has permitido la vida, porque también tú cuidas de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros amigos. Te pedimos también esta mañana que tú nos ayudes a comprender lo que está en tu palabra, que podamos entender lo que tú nos quieres decir y también que podamos hacerlo y compartirlo con los demás. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora tenemos nuestra lectura bíblica, vamos a hacerla en el libro de Números, versículo 14, versículos 13 al 19. Números 14, del 13 al 19. La palabra de Dios dice así: Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Esta es la palabra de Dios. Amén. Vamos a escuchar el sermón. Hola chicos, el día de hoy vamos a continuar con la historia del pueblo de Israel. ¿Sí se acuerdan? Nos quedamos con que el pueblo de Israel iba en camino por el desierto para llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Bueno, pues la historia de hoy que vamos a ver
tiene que ver con 12 espías y por eso tiene ese título. ¿Oyeron bien? Espías. Vayamos pues a la historia. Resulta nuevamente que Dios habla a Moisés y le dice que hiciera algo. ¿Qué es esto que le pidió Dios? Le pidió que enviara hombres a reconocer la tierra de Canaán. Esta es la tierra que Dios le iba a dar al pueblo de Israel y esta era la tierra prometida. Entonces Dios le pide a Moisés que envíe a un varón de cada tribu del pueblo de Israel. Una tribu es una familia y como el pueblo de Israel estaba compuesto o eran 12 familias, por eso tendrían que enviar a 12 hombres. Por eso los que irían a ver allá esta tierra de Canaán, la tierra prometida, serían los 12 espías. Pero, ¿para qué escogerían a estos 12 hombres? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, la Biblia dice que es para reconocer, en otras palabras, para que vieran con sus ojos, escucharan todo lo que ellos pudieran allá ver en aquella tierra y después venir a reportarlo a Moisés. Entonces, precisamente eso es lo que hace un espía. Por eso es que también se le da el nombre de espías a esos 12 hombres, porque ellos fueron a escuchar, a ver y traer el reporte ahora a Moisés. Los espías, después de 40 días, ya de estar allá, escuchar, ver, oler y quizá también probar y comer allá de lo que había en aquella tierra, regresaron al campamento y allá con Moisés y el pueblo, y fue muy interesante escuchar todo el reporte que ellos traían de allá, de aquella tierra. Ellos vieron con sus propios ojos que la tierra de aquel lugar era muy, muy buena para sembrar. ¿Esto qué significaba? Que ellos nunca iban a tener problemas de alimentación. Es decir, que ellos siempre iban a tener comida porque la tierra de aquel lugar es una tierra buena para sembrar. Pero en ese reporte también dijeron otra cosa. Y esto es algo bastante difícil por lo que vamos a ver. En aquella tierra había gigantes. En aquella tierra había gigantes. ¿Se imaginan? Personas más altas y más fuertes que ellos. Y es ahí donde pues surge un gran problema en el pueblo. ¿Se imaginan cuál es ese problema, verdad? No es la tierra buena, no, son los gigantes. Y entonces 10 de esos 12 espías vieron con sus propios ojos aquellos gigantes y le dijeron ahora al pueblo de Israel acá en el campamento, le dijeron, no vamos a poder. No vamos a poder entrar a aquella tierra, la tierra es muy bonita, sí, pero hay gente muy grande, gente gigante y no vamos a poder con ellos. Pero hubieron 2 de estos espías, de estos hombres que se llamaban Josué y Caleb, y ellos le dijeron al pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios, podremos y venceremos sobre aquellos pueblos aún a pesar de que haya gigantes. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y entonces, ¿a quién creen entonces ustedes que escuchó el pueblo? ¿A los 10 espías o a Josué y a Caleb? Pues fíjense que escucharon a los 10 espías. Escucharon a aquellos 10 espías que tenían mucho miedo y no a Josué y a Caleb. ¿Y saben hasta dónde llegó su miedo? Nuevamente traen este reclamo a Josué, ese reclamo que traen todo este tiempo que van en el desierto desde Egipto hasta este momento en el que estamos, y le dicen a Moisés, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este mismo desierto. Empiezan a quejarse y volvieron a decirle a Moisés que para qué Dios los había traído, para que ellos murieran aplastados por estos gigantes. Y ellos decían, regresémonos a Egipto. De hecho, algunos de ellos se atrevieron hasta a decir que nombraran a un capitán
que no fuera Moisés y que se regresaran a Egipto. Esto es ya bastante extremo, ¿no es cierto? Al escuchar todo esto, estos dos espías, Josué y Caleb, les volvieron a decir al pueblo que no tuvieran miedo, que Dios iría y pelearía con ellos y les daría la tierra. ¿Y qué creen? El pueblo de Israel, aún con tanto miedo, y entonces dijeron, vamos a apedrearlos. Imagínense eso, no escucharon nuevamente a Josué y a Caleb. Cuando vio Dios todo esto que estaba pasando con el pueblo, pues Él se molestó mucho, así como se entristeció porque al ver qué es lo que estaba haciendo su propio pueblo, y habló con Moisés y le dijo que ya estaba cansado de que su pueblo no confiara en Él, a pesar de que Dios le había dado las pruebas de las 10 plagas en Egipto, la de los codornices, el agua en el desierto, muchísimas más. Y Dios le dice a Moisés que él se buscaría otro pueblo que sí confiara en él. Finalmente, Dios a través de Moisés recuerda algo que siempre había hecho. En este diálogo de esta última parte de la historia que tiene Dios con Moisés, se da cuenta de algo Dios. ¿Saben qué es? Que Él siempre había sido grande en misericordia y lento para la ira. Así dice la Escritura. Y esto significa que Él es amoroso y paciente y además perdonador de su pueblo. ¿Y saben qué? Eso fue justamente lo que hizo Dios. Fue paciente con su pueblo y lo perdonó. Nosotros vemos aquí cómo Dios está acompañando a su pueblo a través de esta paciencia tan grande con ellos, a pesar de que ellos no confiaran en Él, y también cómo los perdona y continúa siendo su Dios y continúa bendiciéndolos. Nosotros ahora también, cuando nosotros hacemos algo que no está bien, desobedecemos, mentimos, nos peleamos entre hermanos, nuestro Dios también es paciente con nosotros y Él nos perdona. Y podemos ver que Él sigue acompañándonos a nosotros ahora también que somos parte de su pueblo. Entonces, eso es algo que debemos siempre reconocer de nuestro Dios, que Él nos está acompañando a través de su paciencia y a través de su perdón. Les invito a orar. Dios, gracias porque tú nos das esta oportunidad de escuchar tu palabra y gracias por esta historia. Ayúdanos pues a ser también pacientes, amorosos y perdonarnos entre nosotros, amarnos entre nosotros, nuestro Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora para despedirnos vamos a repetir el Padre Nuestro. Repitámoslo juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hola chicos, estamos muy contentos el día de hoy de estar con ustedes. Ahora ya volvimos a regresar a la historia del pueblo de Israel. Hicimos una pausa para hablar sobre la muerte y la resurrección de Jesús, pero ahora volvemos otra vez a hablar sobre la historia del pueblo de Israel. ¿Y qué hablamos este domingo, Walter? Bueno, este domingo hablamos acerca de la historia del pueblo de Israel cuando envían 12 espías a Canaán, es decir, la tierra prometida, y vimos el reporte que ellos trajeron a Moisés y que el pueblo se puso muy nervioso, con mucho miedo porque había gigantes. Eso fue lo que vimos en esta lección, y vimos cómo Dios los acompañó a través de darles la confianza y perdonarlos porque ellos no confiaron en Dios. Querían regresar a Egipto y otra vez, como algunas otras veces decían, mejor volvamos a la esclavitud. Pero vemos la compañía de Dios y es lo que vamos a estar hablando el resto del año, sobre cómo Dios nos acompaña en cualquier momento que nosotros estemos pasando. Esperamos que hayan puesto atención, los dejamos con las preguntas y nos vemos entonces. Hasta la próxima.
Taucho el Manayo.